Dentro de los criterios de convergencia de la serie numérica, en este vídeo vamos a ver el criterio del término general. Primero veremos el teorema, luego veremos dos ejemplos y después dejaremos planteada una serie de actividades. Vamos a recordar que en una serie viene definida mediante dos sucesiones. La de los términos, estos mismos, su n, y la sucesión de las sumas parciales. Estas dos sucesiones están vinculadas por esta relación. Es decir, cada término de esta es la suma de los términos de esta desde el 1 hasta la n que figura aquí, ¿no? ¿Cuál es el criterio del término general? Dice, si una serie converge, entonces su término general tiende a 0. Es decir, si la serie es convergente, este límite tiende a 0. La demostración es muy sencilla, ¿no? ¿Qué quiere decir que una serie es convergente? Pues que si una serie es convergente, pues entonces se puede sumar, su suma será un número finito. ¿Y quién es la suma de una serie? Pues el límite de las sumas parciales. Pero lo mismo da tomar la suma enésima que la suma n-1, n más 1, n más 2, etc. Así que si la serie es convergente tenemos que estas sumas son iguales y además valen lo que vale la suma de la serie, ¿no? Ahora bien, los términos de la serie, el término AN, se puede obtener como la diferencia entre dos sumas parciales, AN, S, entonces tomando límite, pues me queda que el límite de AN es el límite de esta diferencia, pero como la serie es convergente, estos límites son iguales a la suma, luego me queda la suma menos la suma, 0. Este teorema se conoce como criterio necesario de convergencia o condición necesaria, ¿no? El recíproco no es cierto, es decir, es que el término general tiende a 0 no quiere decir que la serie sea convergente. Por ejemplo, la serie armónica, que todos conocemos, es una serie cuyo término tiende a 0, su término general tiende a 0, sin embargo la serie es divergente. Si cuando el término general tiende a 0 no tenemos ninguna información, la serie puede ser convergente o puede ser divergente. Ahora bien, nos planteamos una cuestión aquí, ¿no? Si yo tengo que saber que si la serie es convergente o divergente, entonces ya lo tengo todo hecho, porque el objetivo de una serie es ver si es convergente o divergente. Si es convergente se puede sumar y si es divergente no se puede sumar. Luego el criterio parece un poco absurdo porque yo ya tengo que saber lo que estoy buscando, ¿no? Para poder afirmar esto. Por eso el criterio se aplica más bien el contrarrecíproco. Es decir, si el límite este no es 0, entonces la serie es divergente. Por lo tanto, se trata de una condición necesaria que no es suficiente, ¿no? Es un criterio que sirve para la divergencia, no para la convergencia. Si esto es distinto de 0, entonces es divergente. Sin embargo, esto lo podemos precisar un poquito más, porque si no es 0, ¿qué quiere decir? Pues que es distinto de un número, distinto de 0, o bien que no está definido. Entonces, más exactamente podemos decir que si el límite del término general existe y es distinto de 0, o bien no está definido, entonces la serie es divergente. Si el límite es 0, pues no sabemos nada, pues la serie puede ser convergente o puede ser divergente, según los casos. Este criterio también se le suele llamar como criterio de la divergencia trivial, ¿no? O divergencia, se dice que la serie diverge groseramente, ¿no? Ahora con esto ya tenemos que una observación aquí. Si la serie es convergente, entonces se tiene que el término general, la serie de los términos general tiende a 0 y la serie de las sumas parciales converge a la suma de la serie, ¿no? Más precisamente podemos decir que si la suma vale S porque es equivalente a que las sumas parciales convergen a S y eso implica que el término general tiende a 0. Vamos a ver tres ejemplos en este de aquí. Son tres series, esta y esta, ¿no? Son resultados distintos.
Por ejemplo, en la primera, el límite de lo que tenemos que hacer para ver si la serie es divergente es calcular este límite. Entonces, calculamos este límite, un polinomio, otro polinomio, termina en mayor grado, termina en mayor grado, pues 1 entre 3, un tercio, que es distinto de 0. Luego la serie es divergente. En la segunda serie, el límite, aquí tengo un polinomio de tercer grado, de segundo grado, n cuadrado entre menos 5, n cubo entre menos 5n cuadrado, más entre menos menos, como el grado del numerador es mayor, menos infinito. Pues también es divergente porque no es 0 el límite. Y la tercera, tenemos una serie oscilante, una sucesión oscilante que va 1 menos, así para n1 es 1, para 2 4, 9, etcétera, pero este menos 1 hace que sea los pares sean los cuadrados de los pares sean negativos, ¿no? Entonces sería 1 menos 4 más 9 menos 16, etcétera, va oscilando de esta manera. Entonces el límite no está definido y la serie es divergente. Aquí tenemos otro ejemplo. Simplemente cogemos este polinomio. El límite de este polinomio es segundo grado por 2 tercios. Como no es de 0, pues divergente. Este segundo caso es un límite muy conocido que tienes que saberte prácticamente de memoria. Aquí se divide por n, me queda 1 más 1 partido por n elevado a n, que es la definición del número e, es 2,7 y que no es 0, ¿no? Y este otro muy simple, un polinomio de segundo grado a primer grado, más entre más, el grado del numerador mayor, pues más infinito, que es distinto de 0. Ahora vamos a plantear unas cuestiones un poco de lógica. En una implicación, el primer término se llama condición suficiente y el segundo condición necesaria. Así lo que quiere decir es que esta condición es suficiente para esta, o bien que esta es necesaria para esta. Bueno, podemos decir, también se suele decir, para que el término general tienda a 0 es suficiente que la serie sea convergente. Para que la serie sea convergente es necesario esto. Entonces hay un lenguaje de matemática que para los alumnos resulta un poco complejo y entonces vamos a plantear estas cuestiones un poco simplemente para que familiarizarte en este tema, ¿no? Dice, si una serie es convergente, entonces su término general tiende a 0. Eso es lo que dice el teorema. Entonces, ¿para qué? ¿Es necesario qué? ¿No? Pues para que la serie sea convergente, es necesario que su término general tienda a 0. Para que una serie sea convergente, es necesario que su término general tienda a 0. De otra forma de expresar esto, ¿para qué? ¿Es suficiente qué? Pues para que el término general tienda a 0 es suficiente que sea convergente. Para que el término general tienda a 0 es suficiente que sea convergente. Una condición necesaria para qué es que una condición necesaria para esto, para que la serie sea convergente, que su término general tienda a 0. Una condición necesaria para que la serie sea convergente es que su término general tienda a 0. Y lo podemos plantear de esta otra manera. Una condición suficiente para qué, una condición suficiente para qué, para que el término general tienda a 0 es que la serie sea convergente. Bueno, esto es simplemente para que te familiarices con este lenguaje, ¿no? Aquí tienes la serie de actividades que he puesto para que las copies, las intentes tú hacer y después le paraliza el vídeo y comprueba que te da los resultados que aquí se pone, ¿no? Por ejemplo, el seno, pues tú sabes que el límite del seno cuando n tiende a infinito no existe porque va oscilando de menos 1 a 1, de menos 1 a 1, a 1 y no se aproxima a ningún valor. Esta pues también lo tienes que hacer el límite y el límite de este. Aquí tienes otra, un logaritmo neperiano. Cuando n tiende a infinito, pues aquí queda un 2, ¿no? Por logaritmo de 2, también lo hace y ve despacito y vas practicando. Esta raíz cuadrada, pues cuando n tiende a infinito, esto es un 1, raíz de 1, que es distinto de 0. Esto es una diferencia
de infinito menos infinito, entonces se multiplica y divide por el conjugado y se hace el límite que está acostumbrado a hacerlo y te da un medio, por lo tanto la serie es divergente. Vale, muchas gracias por tu atención.